Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras y la pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no la pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este jueves. Bendecido jueves para todos ustedes. Bendecido día para todos ustedes y para toda su familia. Queridos hermanos, Jesús nos habla aquí de dos prioridades, dos personas, mejor dicho. Uno que es prudente y otro que es necio. La vida no se puede conducir solamente a ritos externos. Tiene que haber una práctica y una vivencia. La palabra de Dios tiene que practicarse. Por tanto, si no practicamos la palabra de Dios, pues entonces nos convertimos en hombres necios. Por eso es que aquí, queridos hermanos, dice el Señor, que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Ese es el que cumple la voluntad de Dios y, como le dije, no solo quedándose en ritos externos, sino que su vida está puesta en el Evangelio y constantemente la practica y constantemente la vive y constantemente vive la palabra de Dios. Por tanto, queridos hermanos, el hacer la voluntad de Dios es lo más prioritario que podemos hacer. El hacer la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo que todos queremos actuar sin el patrimonio de Dios, sin el patrocinio de Dios. Queremos todo actuar. Queremos actuar medalaganariamente, no me importa, hacer una vida ordinaria, pero sin Dios. Y mientras el mundo viva sin Dios, sucederán cosas difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo está viviendo como le dé la gana. Son esclavos de la gana, como decía un predicador una vez. Entonces, todos los que cumplimos o los que cumplen la palabra de Dios, tenemos el actuar del hombre prudente, que edifica sobre los cimientos fuertes, sobre la roca firme. Y hay otro que la escucha, sí, la palabra de Dios, mas no la practica. Hay uno que construye sobre la roca porque edifica sobre la roca en cimientos firmes y fuertes, y otro que edifica en la arena. Entonces cae en un vacío porque escucha, y escucha la palabra de Dios, pero no está bien cimentada, no está bien, no está sólida, no tiene un actuar poderoso, naturalmente, como el que edifica sobre la roca. Y por eso es que se derrumba todo, porque no hay una construcción sobre la roca. Y nosotros debemos estar al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. Yo siempre tomo mis noticas del Evangelio para ir desglosando
este bancal del Evangelio, y el construir en la arena es enfocarse en actos externos, construir en la arena. ¿Usted cree que escuchando la palabra y va a diferentes centros, establecimientos espirituales, por decirlo así, escucha la palabra y sin embargo no la practica? La verdadera razón del Evangelio es practicarla. Edificarla en la roca, queridos hermanos, es arraigarla en los valores del Evangelio y en el compromiso de humanización. Porque nos hacemos más humanos cuando cumplimos el Evangelio, cuando lo llevamos a los demás, cuando practicamos el Evangelio. Queridos hermanos, este compromiso es con Jesús que debemos hacerlo, el cumplir su voluntad y hacernos dóciles a su enseñanza y al Evangelio, queridos hermanos. Eso es muy importante, el no dejarnos llevar por ritos externos, sino en practicar la palabra de Dios. Asimismo, queridos hermanos, tú y yo debemos practicar el Evangelio, tú y yo debemos llevarlo a los demás, tú y yo debemos enfocarnos en la palabra de Dios, tú y yo debemos hacer mucho hincapié en la práctica y así cumpliremos la voluntad de Dios. Yo te invito y hago la invitación también general a que practiquemos este Evangelio de Dios que nos va a proporcionar felicidad. Tanto a ti como a mí nos proporcionará felicidad esta práctica y esta vivencia de la palabra de Dios. Como yo le dije, muchos quieren vivir sin Dios, como si Dios no existiese, pero a eso le llegará también como se dice, su Sodoma y Gomorra. Es decir, queridos hermanos, aprendamos a vivir de su palabra y acercarnos constantemente a Jesús. En este jueves, muchas bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos, y que la paz de Dios habite en todo su hogar. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas que me escuchan.